Vamos a buscar en nuestra Biblia en el Evangelio San Lucas, capítulo 18, verso 1. Lucas 18, 1. Vamos a ver esta escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo tienen? Amén. Dice así la escritura. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Puede repetir eso conmigo? La necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús se preocupó de darles una parábola que es un relato figurativo, pero para levantar y exaltar una verdad tan grande, dedicó una parábola exclusivamente para hablar de la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, y aquí viene la parábola, había en una ciudad, o sea, en sentido figurado, una ciudad, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Así que Jesús les dice dentro de esta parábola, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. O sea, lo que dijo que fue que no temo a Dios, ni tengo respeto por hombre, pero para que no me moleste voy a darle lo que ella me pide. Señor bendiga y añada a su palabra lo que cada uno de nosotros necesitamos. Amén, amén. Ahora sigue también. La parábola llegó ahí. Pero ahora Jesús, Él, para que diferenciemos lo ficticio o el ejemplo que le está dando de lo que Él tenía que decirnos, y dijo el Señor, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Eso lo hace como una pregunta, pero también para enfatizar que Dios sí está preocupado de nosotros. Dice, ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Y hace una pregunta el Señor. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, Cristo, pero en su gloria, ¿hallará fe en la tierra? Esa es una pregunta tremenda. ¿Hallará fe en la tierra el Señor? Jesús sabemos que viene pronto y pronto traerá justicia, ¿cierto? Dijo el Señor, dice una escritura en el Antiguo Testamento y la replica el Señor en el Nuevo Testamento y dice que la caña cascada no quebrará ni el pábilo que humea apagará hasta que saque a justicia el juicio. O sea, lo que viene será un juicio, pero también hará justicia, y la justicia será de acuerdo a su palabra, a su estándar, a su santidad. Pero todo aquel que cree en Jesucristo no se presenta con su propia justicia porque no nos alcanza. Amén. No nos alcanza, por mucho que hagamos, que pensemos, que digamos, que demos, que hagamos todo lo que queramos, no nos alcanza. Para ese día tremendo, cuando venga el Señor pague conforme a su justicia, pero también de acuerdo a su justicia impartida a los que hemos creído en Él, su justicia en nosotros nos saque a victoria en este juicio. Pero la pregunta que el Señor hace es, ¿hallará el Señor fe en la tierra cuando venga? Esa es una buena pregunta, hermano. Porque si nosotros vemos
el propósito de la parábola, y lo hemos repetido todos juntos, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Quiero decir rápidamente que esta parábola no tiene por objeto, porque el juez de la parábola no representa a Dios. Dile al que tiene al lado, no representa a Dios, para que te quede claro, hermano. Amén. No representa a Dios. Es una parábola y está hablando de algo puntual. Entonces, no representa a Dios, y esto no, entonces no se trata de, por insistirle a Dios, de ganarle a Dios por cansancio. O sea, ya que Dios no me contesta, voy a seguir insistiendo igual nomás, aunque no sea su voluntad, igual nomás, porque me va a tener que responder, porque dice la parábola que el juez, si él le respondió, ¿cómo no me va a responder a mí? Pero recuerda una cosa, Dios te responde, Dios responde siempre. ¿Cuándo responde el Señor? Siempre. Pero a veces la respuesta es no. Y esa respuesta es no hoy, mañana y pasado, porque Dios no cambia. Así que en eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, la necesidad de orar siempre. El Señor nos pone eso, por eso nosotros hemos despertado, y no ahora este domingo, sino ya el Señor nos ha venido hablando a los pastores, a los ancianos de la iglesia, a los grupos de la iglesia. Hay hermanos que se reúnen ya hace más de un mes, semanalmente, a orar una hora todos los días. Cada uno de nosotros estamos orando en la madrugada y todo, pero algo, cuando el Señor quiere algo, el Señor pone ese deseo de comunicarnos con Él, porque ¿cómo vamos a saber lo que el Señor quiere si no nos comunicamos con Él? No andamos nosotros por alguien que se levante y diga, dice el Señor, y hagan esto y esto. No. Cada uno tiene que buscar de Dios, la iglesia busca de Dios, y el Espíritu Santo nos muestra el camino por donde debemos andar. Amén. Entonces, hermanos, como hijos escogidos, tenemos una necesidad, que es orar siempre y no desmayar. O sea, no solamente los sábados, no solamente en la madrugada, orar siempre, estar siempre en constante contacto con Dios. Entonces no es una necesidad puntual de ahora campaña de oración y vamos a orar y todos los días orando y después se acabó la campaña, chipe libre, ora el que quiera, etcétera. No. Esto es para darnos cuenta, hermano, que nosotros tenemos una necesidad. Es una urgencia de orar en este tiempo para saber, porque el mundo, tú sabes, sigue su caminar hacia la perdición, pero el pueblo del Señor, si no tiene oración, oración no tiene un norte por donde ir. Y por eso que se predica cualquier cosa en cualquier parte. Hay predicaciones de todo tipo que incluso son blasfemias a la palabra del Señor. Y eso, pastor, pero usan la Biblia y se reúnen y a lo mejor son mucho más que ustedes. Sí, pero esto de que donde va Vicente va la gente no es símbolo de verdad. Jesús siempre se refirió a su manada pequeña. Cuando el Señor comenzó algo, yo le decía ayer a los ancianos y me decía a mí mismo también, empezó con poco. El Señor cuando va a empezar algo no quiere multitudes. Mira lo que le dijo a Gedeón, no, despídelos, mándalos a su casa, son muchos. Porque no vaya a hacer cosas que después digan, por nuestra fuerza nosotros vencimos. No. Esto no es con fuerza ni con espada, sino con el Espíritu de Dios, bendito el Señor. Entonces orar siempre indica que no debemos dejar de estar comunicados con Dios. No dejar, orar siempre, no quiere, pastor, puedes decir tú, pastor, pero ¿sabe qué? Yo cuando tengo una necesidad oro y todos los días oro mucho y todo, y el Señor me responde y gloria a Dios, amén. Pero ¿qué pasa cuando no tienes una necesidad? No, entonces yo no oro tanto. No. Aquí la Escritura nos habla de orar siempre y no desmayar. De hecho, cuando a veces tú no tienes una necesidad puntual tuya por qué orar y oras realmente y te comunicas con Dios, entonces el Espíritu Santo te pone carga por alguien
que sí necesita la oración. Hay una persona que a lo mejor ni sabe que lo que le está pasando y está descarriándose y todo. Y el Señor te pone esa persona y con nombre y apellido. Y tú dices, Señor, ¿pero por qué si ese hasta me cae mal y tengo que orar por él? Ore por él. Porque el Señor te está poniendo. Entonces quiere decir que siempre tenemos que estar dispuestos a orar delante del Señor. La Escritura dice en Romanos 12:12 que tenemos que estar gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Si hay tribulación, no quejosos, sino sufridos. O sea, Señor, yo sé que tú estás conmigo a pesar de lo que yo estoy pasando. Y constantes en la oración. Eso es parte del inventario de un creyente. No es una campaña que está haciendo la iglesia de oración y el pastor ahora nos está poniendo a orar a todo el mundo. No. Es despertar a una realidad que si queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro entorno, debemos nosotros sumarnos a lo que el Espíritu Santo ha puesto en esta iglesia. La necesidad de orar, bendito el Señor. La Escritura dice que no debemos desmayar, porque si bien el ejemplo habló de una viuda que lo ganó por cansancio. De hecho, la palabra que él dice, el juez ahí, es una palabra griega que significa no sea que esta mujer me gane por cansancio, no solamente cansancio, sino que me noquee. Así es la Escritura, lo que dice el original de esa palabra. O sea, que me deje ya, que me quite la paz, que me quite todo, me deje mal. Entonces le voy a contestar, ¿cuánto más nuestro Dios? Que Él dice que oremos porque quiere hablar con nosotros. Él quiere oír nuestras peticiones. Él quiere oír nuestro llanto. Él quiere oír nuestra alegría. Él quiere oír nuestra acción de gracias. Él quiere. Pero si nosotros nada más que reducimos la oración a una oración religiosa, nosotros no oramos Santa María Madre de Dios o creo in un Deo, un Pater omnipotenti, etc. No. Nosotros oramos del corazón, de lo que el Señor pone en nosotros. Oración, no rezo. Pero se constituye, hermano, muchas veces en un rezo. Porque si tú te pones atención a lo que tú estás orando, muchas veces estás repitiendo lo mismo. Y el Señor dice que no hagamos vanas repeticiones. Que oremos realmente en la presencia de Dios. Primero que todo, bendito el Señor. Y dice, para no desmayar, dice la Escritura en Gálatas 6:9, lo siguiente. Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien. Siempre lo he dicho y lo repito ahora. No dice, no nos cansemos de hacer el bien. Que hacer el bien significa hacia el prójimo, ceder muchas cosas, ayudar al prójimo, sembrar en algunas personas en necesidad. Eso es parte. Pero aquí dice, no nos cansemos de hacer bien. O sea, hacer las cosas bien. ¿Y qué es hacer bien? Precisamente, orar. No nos cansemos de orar, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Porque Jesús lo dijo claramente. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto. No dice, ahora mismo les voy a responder. No. El Señor dice pronto porque quiere decir que Él se toma su tiempo porque Él sabe los tiempos que tú y yo necesitamos. No. Por ejemplo, un muchachito joven le pide un auto a Dios y todavía no tiene conciencia ni de su cuerpo porque todavía no crece lo suficiente para que alcance los pedales por último. Dios se lo va a dar si es necesario, pero a su tiempo porque todavía no está capacitado para manejar un auto. Pues así dice la Escritura. Entonces dice que a su tiempo, en el tiempo de Dios, segaremos, recibiremos con una condición, si no hemos desmayado. Pero si por eso dice, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Siempre estar constantemente en oración. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermano,
Hay escrituras que nos dicen que Dios está atento a nuestras oraciones. Voy a citar una en especial. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, dice lo siguiente. Primera de Pedro 3, 12. Yo me gozo ahora, recién ahora, con los que escriben en una tablilla ahí, porque el domingo pasado yo empecé a hacerlo. Ya no en el teléfono, sino, como el hermano dice, porque eso es más, tú sabes, más práctico, anotar. Así que les invito a los demás, no se sientan avergonzados, sino que les invito, que es bueno. ¿Sabes por qué? Porque después en la casa tú vas a ver esas escrituras que yo cito, aunque no anote toda la escritura, pero anota la cita, velo después la escritura, y yo te garantizo que Dios va a hablar a tu vida personalmente y tú vas a decir, oh, el pastor no dijo esto, pero mira lo que me dice la palabra del Señor, y tu espíritu lo va a notar. Pero si no, bueno, terminó el mensaje, pastor, chévere el mensaje, lindo, todo bueno, hasta el otro domingo nos vemos. No, pero tú y yo necesitamos nutrirnos, porque dice 1 Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Los ojos del Señor están sobre los justos. Hermano, Él ve cuando tú y yo nos esforzamos y vamos, y ahora vamos a orar, y ve que tú te vas a arrodillar, y el Señor te está mirando. El Señor te está viendo. Entonces, pero nadie me está viendo, no hay trompeta ni música. Yo quiero poner música para darle la emoción. No. Si el Señor no necesita música, la música la pone Él. La presencia del Señor ya es música. Y entonces, hermano, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Importante esto. Cuando vamos a orar, no quiero desviarme mucho del tema, pero cuando nosotros vamos a orar, una de las primeras cosas que nos asalta o que nos viene, si realmente no estamos en la letanía, Señor, Dios Todopoderoso, Señor, y lo mismo que repites siempre, no, deja eso y empieza a abrir tu corazón a Dios. Señor, heme aquí, Señor, tus palabras, aquí estoy, Señor, no sé qué decirte, Señor, pero bueno, inmediatamente tú vas a notar que como los ojos del Señor están sobre los justos, si hay algo guardado que tú no has confesado a Dios, tú lo vas a notar. Inmediatamente tú vas a decir, Padre, no siento nada. He estado 5 o 10 minutos y no siento nada. ¿Por qué no siento nada? Si dice que Él me oye, que Él está ahí, ¿y por qué no lo siento? Bueno, lo primero, si tú le preguntas al Señor, el Espíritu Santo va y te revelará algo por lo cual te tienes que arrepentir, que tienes que confesar, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Pastor, pero es que yo no soy justo porque pequé en la semana. Arrepiéntete, confiesa tu pecado, reconócelo y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y eres declarado justo y ya puedes conectarte con el Padre. Bendito el Señor. Amén. Entonces, hermano, la oración, redondeando todos estos pensamientos, es uno de los mayores privilegios que tenemos como cristianos, hermano. El privilegio más grande que tenemos después de la salvación, ya que la salvación no se ha manifestado a plenitud, aún no somos ni hemos recibido lo que hemos de ser todavía, pero cuando Él se manifiesta, entonces nosotros, tú sabes, seremos manifestados también con Él en gloria. Por ahora, la oración es lo que este privilegio que tenemos, que Dios nos da la gracia para conectarnos con lo espiritual, con el reino de los cielos. Y entonces nosotros, por un ratito que estemos orando, 1 hora o menos, lo que sea, aunque empieces con 5 minutos genuinos, y tú vas a ver que lo material o lo humano se empieza a diluir. Una oración sincera, cuando tú estás orando sinceramente con Dios, abriendo tu corazón con Dios, tú vas a notar que tus peticiones pasan a 3er, 4er, 5º plano. Si a lo mejor te acuerdas, al final las dices, porque ya no es prioridad, porque empieza con este privilegio que tenemos,
te empiezas a comunicar con Dios. Hermano, lo que te estoy diciendo es algo terrible, tremendo. El que hizo los cielos y la tierra, tiene su oído atento a ti personalmente, donde quiera que te encuentres. Por eso te digo, lo primero es ponernos a cuentas con Dios. Señor, reconozco que he pecado, Señor. Lo primero es la oración, para no divagar ahí una hora y sin sentir nada. Y esto, ojo, no es asunto de sentir cosquillitas ni nada. A veces puedes sentir cosas tremendas, pero a veces no. Pero si tu espíritu lo recibe. Amén. Ok, hermano. El Salmo 10:17 dice lo siguiente. El deseo de los humildes oíste. Entonces, Él atiende a los justos, a los humildes. O sea, ¿cómo tenemos que llegar al Señor? No pidiendo cuenta, Señor, ¿y qué pasó? ¿Por qué pasó esto conmigo? No. Humilde. Y vamos a ver cómo nosotros podemos expresar literal y gráficamente y físicamente nuestra humildad en la oración. Ya lo vamos a ver ahorita. Entonces, hermano, los ojos del Señor, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Y mira lo que dice aquí, hermano, para que veas algo tremendo. Mira, tú dispones su corazón. Dios, tú dispones el corazón del que está orando. Señor, tú dispones el corazón del que está orando. Él viene y se presenta delante de ti, la persona se presenta y todo, pero Dios es el que dispone. Vamos a ver por qué significa esto. Y hace atento tu oído. Mira, a través de la oración, nosotros vamos a ver eso que dice la Escritura, que Él pone el querer y el hacer en nosotros. ¿En qué momento lo pone? En el momento en que Él dispone nuestro corazón. Porque yo te digo algo, cada vez que nosotros hemos visto cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, ayer citaba yo con nuestros hermanos ancianos, yo les decía, refiriéndome a cómo se formó esta iglesia, se formó de una persona que fue el pastor Rafael con su familia, que veníamos en una gira con el Grupo Renacer desde Miami, hicimos una gira por todo Chile, por el sur de Chile, mejor dicho, y tremendo, todo lindo, y terminó la gira y todos ya nos vamos, y empezamos a hacer nuestras maletas, y el pastor Rafael no podía irse porque tenía problemas con la residencia, todavía no estaba aprobada, él no era residente de Estados Unidos, aunque estuvo allá todos esos años. Entonces, ¿cómo yo te digo esto? O sea, cuando tú te dispones a orar sin una agenda, sino a buscar la presencia de Dios, Dios pone incluso cosas que después te va a maravillar. ¿Por qué te digo esto? Porque el pastor Rafael, al quedarse solo, yo me fui junto a todo el Grupo Renacer y nuestras familias, pero él se tuvo que quedar aquí de allegado con nuestra hermana, viviendo ahí al lado, que era la casa paterna, y nuestros padres estaban en Estados Unidos en ese momento ya. Entonces, él lo único que hizo fue ponerse a orar, a buscar de Dios. Yo sabía que él, y después me contaba que él se iba aquí al Cajón del Maipo en su vehículo y a orar en la madrugada y oraba y no sabía por qué estaba orando. Pero cuando Dios quiere hacer algo, lo primero que te pone es orar. Lo primero, Dios quiere hacer algo contigo, lo primero que va a hacer es ponerte a orar. ¿Por qué? Porque necesitamos instrucciones. ¿Qué hizo Jesús antes de su ministerio? Fue llevado por el Espíritu al desierto y estuvo ahí 40 días, 40 noches orando. ¿Por qué? Porque él, recuerda esto, Dios se hizo hombre. No dejó de ser Dios, pero se despojó de sus atributos, ¿cierto?, para tomar forma de siervo, y fue un genuino siervo, un hombre 100%, aunque era 100% Dios. Pero entonces lo que hizo el Señor fue recibir, o sea, estar en la presencia del Padre. Pastor, pero ¿cómo Jesús, si venía recién del cielo,
¿cuánto? 30 años antes ya había estado ahí arriba, ahí con el Padre, sentado a la diestra. Y ahora necesitaba, claro, porque recuerda que Él fue el segundo Adán. El primero falló y nos dejó a todos en pecado. Sin embargo, Él vino a redimir. Él vino a hacer una obra de redención, de reconectarnos con Dios, de reconciliarnos con el Padre. Entonces, Él tuvo que hacer eso y recibió lo que Él tenía que hacer. Él mismo decía, yo no hago nada por mí mismo, ni decía cosas por sí mismo, sino lo que el Padre me da, eso digo, eso hago. Entonces, lo que pasó con el pastor Rafael, que él no se puso a orar ahí, Señor, dame una iglesia y que se llame Iglesia Renacer y que el sitio del lado, Señor, sea de nosotros para que... No. Él se puso a orar nomás. Pero aquí dice la Escritura que cuando tú oras, el Señor dispone tu corazón. Él te da el querer algo, el deseo de algo que tú no estaba en ti, y te da también las herramientas, te da el hacerlo para que veas la importancia de la oración. Por eso lo mejor es no pedir nada. Señor, yo quiero ser un médico, Señor, yo quiero ser... Está bien. Pero cuando tú te metes con el Señor te empieza a poner en ti. Él dispone tu corazón. Y lo vamos a ver también reflejado, porque muchas cosas que nosotros emprendemos en lo material, en lo espiritual, como le digo, nació esta iglesia de la oración, de nada más, no había nada más. Yo venía de Estados Unidos a visitarlo y él oraba con mis hermanas y de repente después el Señor puso en su corazón abrir la Biblia ya no para él solo, sino para los que venían, o sea, la familia. Y después la familia invitó a alguien y alguien dijo, oye, ¿en tu casa están leyendo la Biblia? Sí, vente para acá. Y se hizo chica la casa, hicieron atrás un culto en el patio, en una barraquita que había ahí. Bueno, el Señor es el que pone. Por eso, hermano, no te hagas planes, ríndete al Señor en oración, en buscarle. Y el Señor va a ver Él va a ver lo que ponga en tu corazón. Y de ahí, hermano, yo no pensaba, cuando me fui a Estados Unidos, yo no pensaba de tener un taller y que ganar plata y eso, no. Porque al tiempito que me fui a Estados Unidos, volví a Chile, el Señor tocó mi vida, volví a Estados Unidos y yo no estaba ni ahí con el billete, nada. Yo trabajaba todos los días fielmente para, tú sabes, sustentar mi casa. Pero yo no estaba en planes de un día me voy a hacer millonario, voy a tener harta plata y me voy a comprar varias casas en Chile y voy a viajar. No estaba eso. Porque en una persona que se pone a orar y se dispone al Señor, tú vas a ver cómo el Señor empieza a poner. Y de repente el Señor puso los medios y de repente yo estaba ahí en un taller con un socio argentino más encima. Pero tremendo hermano, es un pastor ahora mismo, un pastor en Miami. Y después le compré la parte al socio y después dinero, o sea, pasaban cosas lindas, un buen pasar, hasta que el Señor me dijo, ok, negrito, se acabó el recreo, nos vamos para Chile. Y aquí estamos. Pero lo que te quiero decir, hermano, es que tú no puedes proponerle a Dios nada, es simplemente que Él, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo, lo que en Él habita. Entonces, hermano, eso quiere decir oración, eso quiere decir buscar a Dios, eso quiere decir entregarse a Dios, disponerse a Dios y que el Señor diga, tú me eres útil, como dijo el Señor, le dijo creo que a Ananías, si no me equivoco, Pablo me es útil para predicarle a los gentiles. Entonces, Dios se encarga de ver para qué tú eres útil. Porque podemos candidatearnos para algo y después frustrarnos porque no nos sale. Pregúntale al Señor, Señor, yo voy a orar a ti, voy a orar, me voy a deleitar en ti y tú me vas a decir lo que yo estudie, los jóvenes. Y va a ver que tu carrera va a ser fructífera y va a ver cómo Dios te va a ayudar en todo el camino porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Entonces, todo comienza, toda cosa tremenda, linda, preciosa, comienza con la oración. De hecho, la iglesia cristiana, nuestra iglesia, la iglesia mundial, la iglesia no mundial, la iglesia universal de Jesucristo nuestro Señor, comenzó así.
Los 120 que quedaron después de que Cristo murió y resucitó y subió al cielo, quedaron esperando instrucciones de Dios. Pero los 120, incluyendo a los apóstoles, vamos a buscar Hechos capítulo 14, perdón, 1:14. Hechos 1:14 dice lo siguiente. Todos estos, los 120, perseveraban unánimes. Un solo ánimo quiere decir, o sea, todo parejito. En oración y ruego, con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Los hermanos que antes ni creían en él, ya se habían convertido ya. Amén, amén. Y ahora mira lo que dice. Primero, todos estaban ahí porque Jesús les dijo, no hagan nada, permanezcan en Jerusalén hasta que sean investidos de poder para serme testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ok. Entonces, en Hechos 2:1, vamos a ver lo que sucedió de la promesa del Señor y lo que se manifestó después de tanto orar y llegar a estar unánimes los discípulos del Señor. Hechos 2:1. ¿Están aquí, hermanos? Amén. Eso. Amén. Qué bueno estuvo ese amén, hermano. Se oyó en el cielo. Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, santo, estaban todos unánimes juntos. O sea, no estaban, Pedro, yo voy a orar desde mi casa porque tengo mucho que hacer. No, estaban juntos. Por eso las reuniones de oración tienen un propósito muy especial. Dios nos manda a orar todos en todo momento, sin cesar y no desmayar. Pero también la oración junto es algo que bien tremendo, algo que Dios lo manda a hacer así. Estaban todos unánimes juntos. Fíjate que si no hubieran estado orando, ellos no podrían estar unánimes. Porque si hubiera levantado uno y decir, oye, ¿sabes qué más? No, vamos a darle color ya, porque imagínate, llevamos 50 días, ya van a ser 50 días, mucho. No, vamos a hacer esto. O uno se levanta más, otro que piensa que sabe más. No, es que yo estuve más con el Señor. No, yo soy el hermano del Señor, así que yo soy el que manda aquí. No. Unánimes. One accord. Un acuerdo, todos juntos. Unánime. Juntos. Quiere decir, hermano, que ahí no había el que más tuvo con el Señor, no había más mérito, no. Cuando nosotros oramos juntos, ahí empezamos a humillarnos delante del Señor y entonces nosotros empezamos a bajar todos nuestros pergaminos y todo. Ayer estábamos orando los ancianos y un servidor y éramos uno, pues estábamos todos orando humildemente al Señor. Nada de que la oración del pastor es más fuerte, no. Todos juntos. Ahora, ellos no estaban orando, escucha bien, porque una cosa es orar cuando hay una petición puntual. Josafat, cuando se vio invadido por 3 ejércitos en el capítulo 20, segunda de Crónica, él él estaba orando por una cosa puntual. Todo el pueblo oremos, todos oremos porque hay algo puntual que orar. Y él oró y el Señor hizo tremendo milagro, que eso, tremendo, léelo ahí en la Escritura. Pero cuando es buscar la presencia del Señor, ahí no hay alguien que esté orando adelante y ahí en todo decir amén a todo lo que dice. De hecho, las oraciones largas son bien puntuales en la Escritura. La mayor, según yo estaba viendo, estadísticamente, en Nehemías la mayor. La segunda es Salomón cuando dedicó el templo al Señor. Y así, Jesús también oró largo en el capítulo 17 de Juan. Pero
Cuando es una oración así general de buscar la presencia del Señor, como tú lo vas a hacer en tu casa, decirle, ok, vamos a orar aunque sea, mira, 10 minutos, todo, pero cada uno busque su rinconcito y oremos al Señor. Después, por supuesto, van a orar todos juntos, pero hay algo tremendo que Dios pone cuando la oración es todos orando, buscando, porque mira, los apóstoles no estaban orando para tener una iglesia. Ellos no estaban, Señor, bendice la iglesia potente que tú vas a hacer, Señor. No, no, no. Ellos estaban buscando la presencia de Dios, nada más. Nada más. Deleitándose en el Señor, orando ahí todos juntos. Aunque me imagino que cada uno por su lado orando y después oraban un rato, una oración general, etc. Pero ellos no estaban orando para que Dios comenzara una iglesia. Señor, comienza una iglesia, Señor. Señor, que sea la iglesia más grande de la tierra, Señor, y que inunde todo con el evangelio. No, no, ellos no oraban por eso. Ellos estaban deleitándose en el Señor, buscando la presencia y la voluntad de Dios. Entonces, cuando ellos rendieron su vida, el Señor se encargó de hacer el milagro. Primero vino el Espíritu Santo, los bautizó, fue un estruendo, fue lenguas de fuego sobre sus cabezas, comenzaron a hablar en otras lenguas, fue algo apoteósico al punto de que salieron afuera y el discurso de Pedro se salvaron miles de personas. Ellos no estaban orando, Señor, cuando yo salga para afuera y vaya a dar mi discurso, Señor, que se conviertan miles de... No, no, ellos estaban buscando a Dios. No sé si me doy a entender, hermano, que es una diferencia grande de pedir cosas y orar a Dios, buscarle a Él, buscar su presencia, bendito el Señor. Ahora, como que me quedan unos minutos, ¿cómo el Señor nos enseñó para que oráramos? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo Dios lo hizo? Porque Jesucristo tiene que habernos dado un modelo para hacerlo, para no especular y no poner reglas nosotros aquí, vamos a hacer así, asá. No, no. Jesús nos enseñó primeramente que separándome de las oraciones esas de emergencia que tenemos que hacer todos juntos, hermano, vamos a orar porque hay un enfermo, una persona, y vamos a interceder al Señor, y oramos todos. Pero cuando se trata de la oración esta de conexión, de relación, de buscar esa presencia del Padre y que el Espíritu Santo nos hable y nos guíe, etcétera, nos mostró que la oración debe ser algo íntimo. ¿Cómo tiene que ser la oración? Íntimo. It's you and God. Eres tú y Dios. Nadie más. Pastor, pero hay más gente ahí, no importa. Eres tú y Dios te escucha a ti personalmente y Él te está mirando a ti y tiene su oído presto en ti. Si Él tiene cuidado de todo, ¿cómo no va a tener cuidado de ti? Si lo dice el Señor. Si el juez es injusto, inconverso, incircunciso y todos los hierros hizo bien a una viuda, ¿cuánto más vuestro Padre lo hará? O sea, para que veamos que es desproporcionado totalmente, que Dios sí lo hace. Bendito el Señor. Bueno, en Mateo capítulo 6, versos 5 y 5, primero vamos a leer. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Y cuando ores, me gustó eso. Quiere decir que va a orar. Esto está hablando para los que van a orar. El que no piensa en orar, en lo que estamos hablando, ni se moleste, porque aquí dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Eso era típico en ese tiempo. Imagínate, era para el aplauso y todo eso. Para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El aplauso que recibieron, oye, qué bonito ahora el caballero ese, mira, qué lindo, ya. Eso era todo la recompensa. Porque para arriba no subió. Ahora mira lo que dice. Cuando ores, no seas de esa manera. Mas tú, diga conmigo yo,
Es decir, te está hablando a ti, el Señor me está hablando a mí. Mas tú, cuando ores, para que veas la intimidad de esto, entra en tu aposento. Llámese aposento, llámese el baño, llámese la cocina, llámese el patio, donde pueda, brother. No es que vamos a estipular aquí que, pastor, yo no tengo aposento. ¿Me entiende, hermano? Lo digo así, parece para la risa, pero es que ponemos muchas excusas. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, si hay puerta, y si no, la cortinita esa que tiene ahí. Ora a tu Padre que está en secreto. Es tú y Él, Dios y tú. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Porque lo que se hace ahí en la intimidad, después mira a los apóstoles lo que vieron, una iglesia gloriosa, cómo se veían los milagros, cómo se veía todo tan tremendo. Claro, cuando tú te humillas al Señor lo buscas de corazón, pero lo buscas a Él, no buscas algo que tú andes buscando. Perdone la redundancia, no sé si me enredo un poquitito. O sea, no buscar, señores, que estoy buscando esto. Está bien, hay cosas, y me detengo un poquito, hay cosas sí genuinamente que nosotros tenemos que orar. Si tienes una necesidad puntual, ora esa necesidad puntual. Pero estoy separando nuestras necesidades o las de alguien, la oración por algún enfermito que me pidieron a mí. Yo a veces tengo que, después que oré y me presenté al Señor y estuve todo ese rato con Él, ya empiezo a aterrizar y empiezo a orar por mi familia, por la gente que me ha dicho, pastor, era por mí, porque mira, mi hermano, y empiezo a tratar de recordarme. Y parece que voy a tener que anotar porque se me olvidan algunos. Y son muchos. Pero bueno, eso sí, es lícito, claro. Pero el Señor está hablando aquí algo bien tremendo. Está hablando de estar Él y tú, solos. Olvídate que metieron bulla, no, pastor, pero es que usted tiene una casa grande y no mete nadie bulla. El pastor Rafael allá en el arroyo ora y claro, así que no. Sí, pero cualquiera, brother, tú donde sea. Yo nunca tuve yo aquí al lado era una rancha lo que había, en casa, no era casa. Pero hermano, lo que te quiero decir con esto, todos podemos hacerlo. Pastor, ves que los niños meten bulla. Hermano, ora entonces en un momento que estén durmiendo. Temprano yo te buscaré. Claro, ahí no hay excusa. No, es que suena el teléfono. Nadie te va a llamar a las 6 de la mañana, brother, a no ser que sea, ¿me entiendes? O por último, apaga el teléfono. Que hay tiempo y tiempo. Él me está escuchando. ¿Cómo yo voy a, perdón, Señor, que voy a atender aquí? Hay un WhatsApp que me escribieron aquí, un posteo, wow. No. O una foto que me mandaron, Señor, no. Entonces, hermano, de esa manera quiere el Señor que nosotros oremos. O sea, primeramente algo íntimo. Ahora hay la forma de orar. ¿Cómo oraba Jesús? Porque estamos buscando el modelo perfecto que nos dejó nuestro Señor, porque fue Dios, pero hecho hombre. Amén. Ok. Entonces, Jesús oraba tal como lo enseñó. Él no cerraba la puerta porque estaban en un huerto. Pero mira lo que hacía. Jesús se arrodillaba, primero se apartaba del grupo y se arrodillaba. Pastor, es que yo tengo la costumbre de orar sentadito, me gusta, como que agarro más onda. Hermano, escucha primero lo que hay aquí, porque hay algunos que hasta, Señor, hasta yo oro mejor acostado, claro, y después empieza a balbucear que ni tú sabes lo que estás diciendo, que se te va el avión. Pero el Señor está mostrando, y no es que hacer un dogma, es tratar de imitar a Jesucristo. ¿Está bien eso? ¿Está bien imitar al Señor? El que puede, hágalo. Pastor, es que mi rodilla me duele. No te arrodilles, hermano, por favor. Si esto aquí no es hacer una religión de esto y hacer un dogma y tiene que ser así, si no, no sube para el techo.
No, si el Señor está ahí, cuando tú te dispones a orar, ya el Señor está listo escuchando. Ya, hijo. Lucas 22:40. Jesús mismo hablando, dice en la Escritura, cuando llegó a aquel lugar, estamos hablando que no era un aposento, no era un cuartito aparte, no. Les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Ponle 10 metros, 20 metros, depende cómo sea bueno para la piedra. O sea, depende a dónde lleguéis con la piedra. Pero no. Quiero decir que para figurar más o menos la medida, lo suficiente para él orar tranquilo. Para que si él va a llorar, a gemir como lo hizo aquí, en este huerto, que derramó su alma delante del Padre hasta gotas de sangre, para que no sea un show lo que estás haciendo, para que sea intimidad entre el Padre y tú. Dice el Señor que se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, 10, 20 metros, depende del lugar, y puesto de rodillas. Pastor, pero si era Jesús, el que reprendió la tormenta, el que le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Hizo tremendos milagros. El Señor multiplicó panes y peces. ¿Cómo Él se va a arrodillar? Él se arrodilló. ¿Debemos arrodillarnos nosotros? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces, otra escritura más. Lucas 6:12. Lucas 6:12, anótalo, lo digo rápido. En aquellos días Él fue al monte a orar. Él fue al monte a orar. Él. Esta vez no fue con los discípulos. Es un capítulo mucho más anterior al 22 que leí primero. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Cuánto debemos orar, pastor? No hay medida. Es tú y Dios lo que tú tengas que hablar. Al principio, yo al principio mis oraciones no pasaban de 5 minutos y se me acaba el repertorio mucho antes. Pero de a poquito, hermano, de a poquito. Él pasó la noche orando. Quiere decir que si él, con el peso que tenía del ministerio, de la misión que tenía, del plan eterno que se estaba manifestando ahí en la tierra, si él tuvo que orar toda la noche, porque era necesario estar en comunión, en conexión con el Padre, era necesario. Y él tenía que recibir instrucciones. Nosotros necesitamos estar todos los días, es un día diferente, todos los días tenemos desafíos diferentes, todos los días se presentan cosas diferentes. ¿Cuánto más necesitamos estar en contacto con Dios todos los días? Recuerda lo que dijimos anteriormente, cuando oramos nosotros al Señor, sin pedir nada, Dios va a poner en tu corazón las cosas que ni sabías que ibas a hacer. Y empiezas a hacerlas y tú ves cómo Dios te va abriendo campo, te va abriendo camino, bendito el Señor. Pero era Jesús, nadie más podía hacer eso. Bueno, vamos a ver el apóstol Pedro. Hechos capítulo 9, versículo 40. Pedro tenía que orar por una niña que estaba muerta. Y aquí dice la Escritura 9:40. Entonces, sacando a todos, Pedro, sacó a todos los que lloraban y todo ahí, todo el show que hay en un velorio, tú sabes. Perdone, no digo show por falta de respeto, perdón. O sea, todo lo que había en ese momento, que en ese momento hasta contrataban personas que venían a llorar. ¿Entiendes? Entonces, él tuvo que sacarlos para afuera porque te abruma. Oye, déjeme tranquilo, déjeme que voy a orar, voy a comunicarme con papá, no quiero distracciones. Bueno, él sacó a todos, se puso de rodillas, me fui de Pedro. Hechos capítulo 9:40. Pedro se puso de rodillas
y oró. Y luego, volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió sus ojos. Al ver a Pedro, se incorporó. El milagro sucedió. Pero él necesitaba estar a solas con Dios. Hay momentos en que, hermano, ayúdenme, vamos a orar. Yo recuerdo un día que fuimos con Sebastián y Daniel, porque había una persona vecina que me había pedido: pastor, en casa hay problemas grandes, se prende la tele sola, se abren los cajones, las cosas que pasan en la casa, se cierran las puertas, se abren las puertas. ¿Te acuerdas, Dani? Y todo eso. Y yo, tú sabes, yo dije: varones, no, yo le dije: mira, después de la oración vamos a ir. Porque hay momentos en que ahí Pedro necesitaba estar solo, pero yo necesitaba estar acompañado. Simple como eso. Simple as that. Claro, porque teníamos que ir contra las autoridades del diablo, del enemigo. Y bueno, oramos, y gracias al Señor, el Señor disipó toda tiniebla. Nunca más hubo una manifestación así. La hermana no está aquí hoy, ni su hija con sus niñitos, pero ellos ya se hicieron después miembros de nuestra iglesia. Y se acabó, y al diablo se le acabó el show. Pero bueno, ahora no solo en privado, y mira lo que hizo también en Hechos capítulo... Ay, se me acabó el tiempo, Padre. Bueno, lo último, Hechos 21:5. Hechos 21:5. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos. Porque alguien puede decir: pastor, está bien, cuando tú oras en la casa y todo, tú te arrodillas y todo, está bien. Pero si estamos todos juntos, mejor sentaditos y todo, yo les voy a decir, los que pueden, estoy hablando con los que puedan arrodillarse, nada más. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, los discípulos y todo, hasta fuera de la ciudad. Y puesto de rodillas en la playa, oramos. Esto es el apóstol Pablo. También, con todo ahí puesto de rodillas, todos oramos al Señor. Salomón, cuando oró en la oración tan larga esa, léela ahí en Primera de Reyes, capítulo 8, en el 7, hay parte de eso. Bueno, cuando ora tanto de decir: Señor, si viniera plagas a nuestra tierra y nosotros oráramos en dirección al templo, Señor, tú irás desde los cielos, etc. Todo eso fue una oración muy larga, pero fue de rodillas. Él se arrodilló en el estrado que él me había mandado hacer, de 5 codos por lado y 3 codos de alto, y ahí en un estrado de bronce, y ahí se arrodilló y con las manos arriba, toda la oración, oró al Señor. Porque dice aquí en Primera de Reyes: cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas. Salomón también. Jesús mismo, como digo, lo hacía. Bueno, vamos a terminar, hermano. Lo primero entonces, o sea, lo principal de todo lo que el Señor nos ha enseñado hoy. Cuando ores, más tú cuando ores. La pregunta es, no me respondan a mí, por favor. A mí no. ¿Estás dispuesto a empezar a orar al Señor si no lo estabas haciendo? ¿Estás dispuesto a experimentar lo que el Señor nos está invitando a hacer? De decir: Señor, yo quiero ser parte de un mover. Tú sabes que ahora mismo en Kentucky, en una universidad de Asbury, hay una manifestación tremenda que nos han parado todos estos días de orar y buscar la presencia del Señor, etc. Dios se puede derramar donde quiera y no le tiene que preguntar a nadie. Pero todo como eso empezó, nada más que un grupito de alumnos de la universidad se pusieron a orar. Nada más. Y oraban, y oraban, y oraban, y oraban. Y algo empezó a pasar porque se manifestó. Después venían más gente, más gente, más gente. Yo no estoy bien interiorizado de todo, pero sí sé que el Dios nuestro,
el Dios que conocemos, el Dios maravilloso, nuestro Dios, está dispuesto a bendecirnos. ¿Cuánto más en este tiempo, hermano? ¿Cuánto más en este tiempo que el mundo está cayéndose a pedazos, que todas las estadísticas ahora mismo son récord, son que nunca antes había sucedido de esta temperatura, nunca antes había sido de esta manera el viento, nunca antes había sido tanto frío, nunca había sido tantas las inundaciones, todo récord, todos los días se están rompiendo récords. Y como lo estamos viendo todos los días en las noticias, para nosotros no es novedad, ni para el mundo, ellos no están ni ahí. Porque eso ven como algo natural, pero si vemos la palabra del Señor, vemos que no es natural, el Señor viene pronto. Y la pregunta que hizo el Señor en la parábola, en Lucas 18, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Dónde estaremos nosotros? ¿Estaremos conectados con el Señor siempre o será solamente cuando tenemos necesidad? Hermano, es tiempo de sacudirnos ya de eso. De si hemos caído en esa religiosidad, que todos caemos en un periodo de tiempo. Bueno, sacudirnos eso. Ya no andar con el vuelito, sino las misericordias del Señor son frescas cada mañana. Cada mañana yo tengo que ir a buscarlas. Como el maná era necesario buscarlo todos los días, yo tengo que buscar el pan de nuestro Dios. Cuando oramos el Padre Nuestro y decimos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, como si va a caer el maná y yo voy a abrir la boquita. No, estamos hablando del pan espiritual que nosotros tenemos que buscar para nosotros y para nuestra familia. Amén. ¿Lo recibieron, hermano? Vamos entonces, amén, démosle un aplauso al Señor. El miércoles, con la ayuda del Señor, vamos a continuar.